¿Las empresas pueden pagar el bono, Marcelo? Y hay de todo. El bono, en una situación macro como la de este año, no es malo la estrategia del bono por el hecho de que eso puede evitar que en algunos gremios quieran renegociar a último momento del año. Paritarias. Paritarias. O sea que si pagan el bono, pero no renegocian en paritarias, para muchos puede ser bueno. Y pasa la renegociación para el año que viene. Lo que pasa que hay sectores, sobre todo de pymes, muy complicados, con caída de actividad y también con traslado a precios menores en algunos sectores que otros. Y eso le hace que el bono les pese mucho, pagarlo además en el mes, o entre meses, donde está el aguinaldo también en juego. Como que se encarece doble. Y el que podría ayudar para que las empresas paguen el bono, por ejemplo, con financiamiento, es el Estado, que tiene que tener el déficit cero el año que viene y que por ende también está bastante restringido. Está bien. Por eso creo que esta estrategia que surgió ahora de algún financiamiento por bancos públicos y privados a una tasa menor que la inflación actual para que se pague el bono, es una estrategia que puede cerrar para que las empresas que están más complicadas puedan pagar el bono y que en definitiva lo terminen pagando a los bancos, devolviéndole el dinero en varios meses. Y con los bancos, que es un sector muy sensible y que ha ganado mucha plata, ¿estarán dispuestos a hacer el esfuerzo? Los bancos tienen alta rentabilidad. Lo que sí ocurre es que el trabajador bancario este año prácticamente no pierde contra la inflación. Fue una de las mejores negociaciones, con lo cual desde ese punto de vista no se justifica tanto. Sí se justifica de que los bancos lo podrían pagar. Al bono No, pero no hablo de los bonos a los empleados, perdón. Sino que financien a las empresas. No, de hecho ya se anunció, el gobierno parece que ha negociado con algunos bancos para que generen alguna línea y me parece bien. Un crédito blando, digamos. Un crédito blando con una tasa menor a la inflación para que algunas empresas puedan acceder a ese crédito y pagar el bono de esa manera. Bien, Marcelo, te pregunto por un sector en particular, lo que tiene que ver con los combustibles, que termina incidiendo prácticamente en todo. Se dio una suba de las naftas, YPF no subió tanto, después un retroceso, se está abriendo una suerte de libre mercado, si se quiere, porque hasta ahora tenemos un monopolio, como subimos todos, bajamos todos. ¿Crees que esto es positivo y si se está dando una lógica de libre mercado ahora? Sí, desde hace un tiempo se liberó el precio de los combustibles. Hay pocas empresas grandes. No es un monopolio, pero son 3 o 4 empresas grandes que obviamente tienen poder sobre el precio. Y a su vez, la estrategia de que el precio refleje el valor internacional del petróleo, o sea que incide sobre el precio local el valor del petróleo y el valor del dólar. Bien. Lo que había ocurrido es que el dólar había subido mucho este año y el precio del combustible lo siguió un poco por detrás. Por eso la gente decía, ¿cómo si bajó el dólar en los últimos meses o el último mes no bajó el combustible? Lo que pasa es que venía de atrás el precio del combustible siguiendo al dólar, todavía no lo había alcanzado. Y ahora aparentemente se ha llegado a un valor del combustible que tiene que tener el precio internacional con el dólar actual. Y allí es donde puede ocurrir esto de que alguna empresa baje el precio. Y si baja, a partir de ahora, si baja el precio internacional del petróleo o baja más el dólar, debería empezar a trasladarse a los precios. Bien, Marcelo, con esto que decías recién del bono, también en base a lo que nos comentaba recién el ministro, no es lo mismo la realidad de 5.000 pesos en Capital Federal o en Córdoba que en otras provincias, por ejemplo, no sé, hablemos de Formosa, de Jujuy, que realmente se manejan con otros costos. Digo, esto de por ahí imponer un monto fijo para todo el país, digamos, generando digamos, un equilibrio igualitario. ¿Se podría haber tal vez conversado con las provincias? Eso pasa en realidad con con los sectores privados también. Hay sectores donde el salario promedio es 25.000 pesos por mes y sectores donde es 40.000 pesos por mes. Entonces el bono incide de diferente manera. Claro. Suponte la construcción donde los salarios son relativamente bajos. Y además la construcción ahora está con alguna caída este año, entonces el bono le pesa mucho porque es un porcentaje mayor, 5.000 pesos de 25.000 son el 20% del salario. En cambio en un bancario, en el sector de electricidad, banco, camioneros, el bono a lo mejor incide un 15 o un 10%. Claro. O sea que también se da en el sector privado. En el sector público lo mismo. Hay provincias con mejores recursos que otras. Hay provincias que este año ajustaron mejor los salarios que otras. Por ejemplo, en Córdoba está la cláusula gatillo. Son 5 o 6 provincias que tienen la cláusula gatillo. O sea que los sueldos van a ir alcanzando la inflación con un rezago, pero lo van a ir alcanzando. En otras provincias no, donde se dio una caída fuerte del salario real este año.
pero que son las provincias más complicadas. Porque en realidad uno diría, el bono lo tendrían que pagar en los sectores donde se atrasó más el salario. Claro. Esa debería haber sido la regla. El tema es que a veces ocurre que donde se atrasó más el salario es porque está peor el que tiene que pagar el salario o el bono, las provincias más comprometidas o los sectores económicos más comprometidos. Por eso, a veces lo que es bueno para el trabajador es malo para la empresa o viceversa en el caso del bono. Marcelo, recién hablábamos del aumento de los combustibles. En los últimos días algunas de las petroleras bajaron un poco los precios. ¿Eso por qué después no se traslada a los precios? Sí las subas, pero no las bajas. Al resto de los precios. Al resto de los precios. Porque ahora, en este momento, hay muchas cosas que están incidiendo sobre los precios. Y hay rezagos. Por ejemplo, la suba del tipo de cambio, que se dio en varios meses, tuvo el mayor efecto el mes pasado y el anterior, septiembre y octubre. Este mes va a tener menor efecto, pero todavía va a tener algún efecto. No todas las empresas trasladan rápido al precio la suba de costos. Con el precio de los combustibles y otros ocurre algo similar. Debe haber muchos todavía que están pensando subir precios por la suba del dólar. A veces ni siquiera los incide mucho, ¿no? Suponte la construcción no está muy incidida por el dólar. Es uno de los sectores menos incididos. Pero lo mismo se traslada, que es lo que en Argentina decimos que es lo que genera las expectativas por un país históricamente inflacionario, que a veces se traslada a precios donde no corresponde, ¿no? Por eso, hoy están trasladando todavía precios, algunos que no habían trasladado toda la devaluación o toda la suba de los combustibles, pero también existen otros casos donde están trasladando lo que no deberían trasladar porque no los incide tanto. Bueno, es nuestra historia inflacionaria lo que lleva a esa situación. Para ir cerrando, si hay una buena cosecha, ¿se contendrá el dólar y eso hará que haya menos inflación? Lo bueno respecto del dólar, a pesar de todo lo malo de este año, que subió Sí. mucho, trajo inflación, caída del salario y mayor pobreza, es que ahora no está atrasado. Uno no puede decir que el dólar está barato y que tiene que subir. El año pasado uno decía el dólar está barato, en algún momento va a saltar. Ahora uno no diría eso. Entonces cuando eso ocurre, podríamos esperar que hacia el año que viene, si no hay algún evento internacional raro o que el posible resultado de las elecciones incida, porque eso también puede incidir en el dólar, uno tiene un dólar ya más de equilibrio. Entonces uno podría esperar menor devaluación para el año que viene y por ende menor inflación también. Además con un compromiso del gobierno de no emitir dinero en términos netos. Eso Perfecto. también tendería a bajar la inflación. Un gobierno que ya ha ido trasladando a tarifas y a los combustibles prácticamente ya todo lo que tenía que trasladar. O sea que hacia el año que viene va a haber menos presión por ese lado también. Todo eso implicaría que deberíamos esperar una inflación menor el año que viene. A mí no me sorprendería que estemos en un promedio de 2% mensual, promedio, Para el año que el viene. año que viene, promedio. Perfecto.